Bien, nos vamos a nuestro panel de conversación. Comienza Voces del Poder aquí en CNN Chile Radio, en edición de día miércoles. Están con nosotros Jorge Insunza, exdiputado. ¿Cómo está, Jorge? Muy bien, muy buenos días. Bienvenido, gracias por estar aquí. Y Michael Conver, director ejecutivo del Instituto Libertad. ¿Cómo está, Michael? Muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos también en esta jornada. En el resumen de noticias comentábamos el fallo del Tribunal Constitucional 9-1, bien contundente, el TC, que rechazó el requerimiento presentado por el gobierno en torno al proyecto de ley de reconstrucción. Era un artículo en particular que se estaba discutiendo, aquel que obliga a las empresas de servicios básicos a la reposición de sus servicios en zonas de catástrofe, incluso a los clientes que estén morosos, y con plazos bien exigentes también, hasta en 48 horas en el caso de la reposición del gas. Ese es un asunto bien sensible. Partamos la discusión con lo que resuelve el TC, Jorge, sí, y la contundencia además de la votación. Claro. Bueno, yo creo que ese es el dato más relevante que el gobierno tiene que calibrar, que fue una votación 9-1. No es que haya sido, como en otras ocasiones, un voto dirimente de quien esté en el momento como presidente del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, aquí se configuró una opinión muy compartida, que es como quisiéramos siempre ver al Tribunal Constitucional, que más bien vaya sentando doctrina sobre la base de una reflexión lo suficientemente amplia y robusta que se vuelva, por lo tanto, evidente para todos, ¿no? Yo creo que esto es una derrota severa para el ministro Quirós, porque en este terreno actuó con mucha soberbia, porque desoyó, entre otras cosas, el consejo del ministro Alvarado, ¿no? Que le decía, mira, esto se va a perder, el argumento está mal planteado, porque hacía alusión, esto tiene que ver con una técnica legislativa relevante, ¿no es cierto?, con las ideas matrices de un proyecto de ley, ¿no? Sí. Y obviamente cuando tú estás hablando de un proyecto que es de reconstrucción, una propuesta que está asociada con los momentos de emergencia que provoca, digamos, cualquier catástrofe, obviamente está dentro de las ideas matrices. Y esto es lo que termina desvaneciéndose en el Tribunal Constitucional. Yo, sin embargo, creo que hay un segundo punto relevante, y es que esto va mostrando un patrón que a mi juicio es inquietante respecto del gobierno. A ver, ¿a qué te ¿Por refieres? qué? Porque en la propia dinámica que llevó a la presentación de este recurso en el Tribunal Constitucional por parte del ministro Quirós, fue sin una coordinación interna, ¿no? Y esto ya es recurrente, ¿no? O sea, el ministro Quirós no se coordina con el ministro Alvarado para poder discutir cuál es el mejor curso para esta materia. El ministro Barros, sin coordinarse con el canciller, habla de temas internacionales. Sin coordinarse con el ministro Alvarado, con García Rominó, habla de temas legislativos internos. El ministro Poduje le pide por la prensa presupuesto al ministro Quirós. Es decir, es una sucesión de episodios, ¿no?, que revelan que, a mi juicio, el presidente Kast no está conduciendo el gobierno. Está bueno ese punto. No está ejerciendo el mandato que es de no solo ser jefe de Estado, sino también ser jefe de gobierno. A pesar que el presidente defendió ese estilo, ya vamos a conversar sobre eso, que me parece un punto interesante. Volvamos a lo del TC, Michael. Sin referirme todavía a los puntos de Jorge, me parece que hay una buena y una mala noticia que subyacen un poco a lo que ha sucedido. A ver. Vamos a partir con la buena. ¿Ya? Creo que el Tribunal Constitucional falle en lo que corresponde y no en cuanto a política pública, a mí me parece institucionalmente. No estoy analizando acá desde un bando político, desde una posición, sino institucionalmente me parece que es correcto. Okay. ¿En qué sentido? Esto para mí, y esta es la segunda parte, que me parece que en la indicación, esta parte del proyecto de ley es una mala indicación del proyecto, y puedo explicar por qué, pero llevarlo al TC no tenía mucho sentido, en el sentido de que la norma, si ya había sido aprobada y no tenía vicios de inconstitucionalidad, era muy poco probable que en el TC le fuera bien. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que al menos hay que celebrar que hay un TC que funciona y falla en cuanto a lo que le corresponde, y no como hemos visto otras veces, que es un TC que opina de política pública y se termina como en una tercera cámara. Y eso creo que en este caso hay una señal de una institucionalidad que funciona. Ahora, yo me estoy desprendiendo acá de inclinaciones de interés más políticos. ¿Por qué lo digo? A mí me parece una mala indicación, y por eso digo que subyace también una mala noticia, en el sentido de que, a pesar de una correcta intención de querer reponer los servicios para las personas, que es obvio y es evidente que el Estado debiera apuntar hacia allá,
se deja por ley un plazo y se deja un plazo de reclamación, el cual muchas veces no es posible de resolver, no porque haya un desgano de las compañías, sino porque hay una imposibilidad técnica de lograrlo, y en este caso eso no se toma en cuenta. 48 horas. Pues. Así es. Y lo segundo es que el tema de las personas que también están morosas y en ese sentido se les reconecta y no hay un plazo o no hay un mecanismo para decir, bueno, cuándo se vuelve a desconectar a esta persona morosa, cuándo termina el periodo. Entonces quedó mal diseñado. Y acá me parece que es importante porque si bien no es por defender a unos o a otros, sino que hay que respetar finalmente cómo funcionan las instituciones, las empresas, también los procesos y los procedimientos de reposición de los servicios, para que haya una lógica de atención de la emergencia. Que en este caso, esta indicación con una intención buena, humana, y empática, pero finalmente con una mala técnica va a producir problemas. Y eso lo vamos a ver en la primera emergencia, esto va a reventar como uno de los fusibles, sí, claro, y va a tener que corregirse. Vamos a ver qué capacidades hay también de que se cumpla esta ley. Ahora, yendo al aspecto político, Michael, ¿es una derrota para el gobierno esta? ¿Una dura derrota, digamos, como la calificaba Jorge también? A mí me parece que el ministro Alvarado, una vez más, ha tirado un salvavidas en el sentido de que es un ministro de Interior y por lo tanto no es un ministro menor dentro de la estructura, que avisó esto y lo dejó entrever de manera bastante pública, y en ese sentido creo que deja un tono de decir no todos estaban de acuerdo con esta medida. Entonces es un fracaso absoluto para el gobierno, no creo yo, en la medida en la cual el ministro de Interior está intentando dar cierto orden y estructura a estos procedimientos. Finalmente no se lleva a cabo, su estrategia no es la que se cumple y por eso de todas maneras tiene algo, creo yo, y es evidente, de derrota en la estrategia. Pero me parece que es importante hacer ver, porque estamos tratando acá, yo al menos personalmente, de destacar la labor de prevención, de prudencia que está realizando el ministro de Interior, y eso también permite entrever que hay segmentos del gobierno que de todas maneras están llevando a un área que al menos a mí me parece razonable dentro de la política, que es a la mesura, a una mayor estrategia política, y que por eso me parece que esto no es una derrota total, sino más bien hay algunos porcentajes de luz. Que es la sensación de que el ministro Alvarado podría decir, bueno, les dije, ¿no? En la interna. A mí me parece que más o menos lo dijo, yo creo, no sé sí, cómo lo vieron ustedes. Te lo dije, claro. Sí. Pero en la gestión del gobierno eso no es suficiente. O sea, y más bien, por eso que digo lo que tenemos que tener preocupaciones por el patrón. ¿Cuál es la expresión de todo esto, de cómo el gobierno está procesando su toma de decisiones? Creo que ahí es donde está el problema. Por eso que recalco, todas estas los que mencionaba son expresiones de un presidente que no conduce, que no está coordinando, que no está fijando una orientación, y cada ministro siente que puede hacer y decir lo que quiera, y eso en cualquier gobierno al final te genera un conjunto de dificultades. Pero al mismo tiempo tampoco el presidente está en realidad empoderando a su ministro del Interior, que es el jefe de gabinete. Eso se cambió constitucionalmente para reforzar ese rol de coordinación. Claro, Alvarado advierte, pero tampoco coordina, tampoco resuelve, tampoco le hacen caso. Claro. Y eso es lo que lleva a este conjunto de factores, mediados por algo que conversamos hace algunas semanas atrás, Sebastián, tú recordarás, que es que esta propia decisión también muestra cómo el gobierno ha caído en la soberbia después de aprobar su mega reforma, aunque fuera estrechamente, ¿no? Se sintieron envalentonados y de decir, bueno, ahora vamos al Tribunal Constitucional, o incluso también lo que está pasando en materia de la discusión constitucional. Arrau dijo, bueno, si Quirós pudo, yo también puedo ser igual de musculoso y mando mi reforma constitucional. Vamos a hablar de eso, sin tener una coordinación. Ahora, pareciera que no es un desorden, es como el diseño que tiene. De hecho, el presidente reafirmaba este lunes en una entrevista en Radio Infinita que él quería ministros que estuvieran empoderados, que estuvieran con capacidad de iniciativa, en fin. No, pero una cosa es tener ministros empoderados que desplieguen su agenda, y otra cosa distinta es que no haya coordinación. O sea, te digo, hay muchos ejemplos de ministros con mucho poder y autoridad, pero que precisamente asumían de que ese liderazgo también se probaba al interior del gabinete. Y eso es lo que te permite que también que un gobierno muestre solvencia. ¿Hay desorden, crees tú, Michael, dentro del gabinete o no? ¿Falta ese liderazgo? A mí me parece que hay que escuchar más al primer piso, sin duda.
y que tiene que haber una orientación de que las carpetas, como le llaman, o sea, que finalmente los procedimientos, las decisiones, las estrategias pasen por una centralización del primer piso, no solamente del segundo, que cumplen dos roles distintos. Entonces, a mí me parece que hay una exacerbación del diseño en la centralidad que tiene el segundo piso en la comandancia de algunas decisiones, sin pasar por un primer piso que tiene una visión estratégica, política y legislativa súper sólida, o la tiene, pero efectivamente yo creo que hay que hacerla valer con un poquito más de fuerza, que se empoderen un poquito más y que se sienta esa fuerza. Y de todas maneras, también tiene que haber algún cierto orden en la interferencia respecto a las otras carteras. Y esto yo lo tengo que decir porque también he hecho esa crítica a la izquierda cuando ha gobernado, cuando ha pasado lo mismo. En el exgobierno del presidente Boric también hubo un montón de cruces entre ministros y también fuimos críticos de eso. Entonces me parece que una coherencia es mencionar que ahora, con atisbos más, atisbos menos, yo creo que ahí matizaría, creo que las intervenciones no han sido de la gravedad que vimos en el gobierno anterior, pero sí de todas maneras hay ciertos cruces que promueven que haya una cierta percepción de desorden. Aunque al presidente le guste ese estilo. Finalmente hay que decir que el efecto que produce sí para la ciudadanía es ver cierto desorden. Y eso te iba a preguntar, a ojo de la ciudadanía, ¿no queda debilitado de repente el liderazgo del propio presidente Kast? Yo creo que el presidente Kast tiene un liderazgo que se basa en otras cosas y tiene una relación muy directa con las personas, tiene una forma de hablar muy directa con la ciudadanía. Entonces la fortaleza del presidente Kast me parece que se mantiene en su atributo desde campaña y ahora todavía como presidente en esa situación en la cual él tiene una presencia muy, muy directa con la política. No pasa por un control o no control de sus ministros. Yo creo que eso es otro matiz que yo creo que es menos visible para la ciudadanía, al menos en el primer momento en el que estamos. Vamos a ver cómo va avanzando esto en el futuro. Jorge, lo último antes de la pausa. Sí, ¿no? Yo creo que Michael plantea bien un punto. El presidente está en campaña. ¿Todavía? Todavía. Y es un problema. Es un problema yo no he dicho eso, pero está bien. Es mi conclusión. Es la interpretación de Jorge, está bien. Pero claro, pero eso genera un problema institucional. Porque el presidente de la República, insisto, por mandato constitucional, es jefe de Estado, pero también es jefe de gobierno. Y tiene ese rol. Claro, y entusiasmarse con las múltiples chaquetitas que le vemos, ¿no es cierto? Hace algo con carabinero, tiene chaqueta de carabinero, hace algo con gendarmería, con chaqueta de gendarmería, va a otra parte, es como el personaje de Selig, ¿te acuerdas de una película famosa de Woody Allen que por donde iba como que se mimetizaba? Pero eso no es la conducción del gobierno. ¿Qué es la conducción? La conducción es fijar orientación, establecer precisamente esa coordinación, resolver conflictos, tener la última palabra sobre qué es lo que se hace o no que se hace y que el gobierno, ¿no es cierto?, pueda transmitir precisamente, insisto en esto, en una solvencia respecto de lo que se va a hacer. Pero al final lo que vemos en sus intervenciones recurrentemente es no pasa nada, ya lo conversamos, todo va a estar bien, pero es algo muy etéreo. Y eso en la gestión se va notando y eso obviamente ya también se resiente en otros dominios. Entonces yo digo, coloquemos eso una alerta, porque claro, el gobierno está partiendo, tiene una fase de ajuste, todavía tiene el envión del comienzo. Vamos, para los 6 meses recién. Pero un gobierno, entre otras cosas, lo que tiene permanentemente son manejos de crisis y con ese estilo lo que va a incubar es, digamos, es no solo problemas, sino que es agravarlo. ¿Michael? Sí, yo siempre voy a hacer un matiz que yo sé que a veces es un poco insoportable, pero es bueno recordar que hemos visto manejos también más críticos, entonces también hay que ir sopesando en ese sentido las críticas que se lanzan, porque hay una crítica muy ensañada con el gobierno del presidente Kast, pero yo no he visto ningún papelón tan grande como el que pasó en Temucuicui iniciando el gobierno de Gabriel Boric, en el sentido de que... Con Isquiasiches. Sí, que se puso en peligro a una ministra, a los equipos, que hubo también una presentación muy débil del Estado frente a un grupo subversivo. Entonces, yo entiendo que hay ciertas crisis y como dice Jorge, hay que ponerlo alerta y eso es efectivo y creo que los partidos de los distintos lados están, digo, de gobierno, están levantando los puntos, ha sido una derecha bastante autocrítica y eso creo que es importante decirlo, no se están blindando entre ellos, no se están protegiendo las espaldas, tal vez para algunos han sido demasiado autocríticos, pero está bien, son partidos que están funcionando como mecanismos de revisión y de exigencia para poder tener un mejor gobierno, entonces si hay errores más o menos se están manejando. Cosa muy distinta en otro escenario, entonces yo por eso siempre voy a levantar el punto, a pesar de que sea un poco insoportable para la gente que nos está viendo, que acá también la izquierda tiene que hacer una autocrítica respecto a cómo ellos fueron
en gobierno, respaldándose la espalda y protegiendo todo lo que hubo que proteger cuando estaban dejando crisis mucho más grandes. Y también, saliendo del gobierno, han criticado como si ellos nunca fueran culpables de nada o nunca hubieran tenido ninguna responsabilidad frente a las crisis que está viviendo el país. Entonces yo por eso siempre voy a lanzar un poco una alerta de también un poco de prudencia de las críticas que lanzamos. Lo que hemos visto es una derecha autocrítica, exigente, y que no se va a bancar cualquier cosa, y en ese sentido creo que es una coalición de gobierno que está avanzando de manera muy colaborativa, muy fuerte y que solamente se va a robustecer en el tiempo. Estamos junto a Michael Comber y Jorge Insunza en nuestro panel de conversación de esta mañana. Nos vamos a la pausa y volvemos con más aquí en CNN Chile Radio. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio. Estamos de regreso en CNN Chile Radio. AM. Estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio. Jorge Insunza, Michael Comber, nuestros panelistas invitados para esta jornada. Y vamos a profundizar en la discusión en torno a la reforma de seguridad del gobierno. Les propongo ese tema enfocado en el tema constitucional, fundamentalmente, ahí donde está la crítica más fuerte hacia el gobierno. Y me gustaría partir la conversación, Michael, con dos ideas que se plantearon esta mañana. Por un lado, el ministro Arrau diciendo que la reforma va, que quizás habrán algunas modificaciones en los parámetros, digamos, del estado de excepción, pero la reforma no se va a retirar. Eso dijo el ministro de Seguridad. Y por otra parte, aquí en CNN Chile Radio, el senador Huenchumilla hablaba derechamente de dictadura constitucional. Ese fue el concepto que ocupó para calificar esta propuesta que está haciendo el gobierno en esta materia. ¿Cómo interpretas tú primero la declaración de senador Huenchumilla? Descartarla de plano, en el sentido de que me parece una exageración en muchos planos, pero eso nos lleva a que uno sea tolerante a ciertas cosas que no nos parecen de la propuesta de reforma que se planteó, y en ese sentido sectores amplios de Chile Vamos han levantado una crítica bastante constructiva, en el sentido de decir que no están de acuerdo, que hay que avanzar con medidas que fomenten la seguridad. Y hay dos planos de críticas que a mí me parece importante tener en cuenta. Uno es respecto a los artículos, respecto a cómo se escribieron, a qué es lo que proponen. Y otra reflexión que me parece más política, más estructural, que a mí me parece interesante, pero tal vez no va al caso ya a estas alturas, que es por qué se abrió la discusión constitucional. Que en ese sentido a mí también me parece que han habido ciertos analistas que han planteado esto como ya llevamos dos procesos en el cuerpo que fueron fallidos y que van dejando cierta cansancio en la ciudadanía o cierta herida, y que al mismo tiempo demostraron que no todo es necesario que pase por una constitución. Muchas de las dimensiones de la agenda de seguridad eran gestionables, y de hecho el mismo ministro Arrau cuando llega da un poco ese tono. Entonces me parece que hubo un cambio acá de maniobra que no se ha explicado del todo, en el sentido de que cuando llega dice que esto se puede gestionar, que se va a avanzar con medidas, y lo ha hecho, ha trabajado como chino. Entonces en ese sentido me parece que ha ido avanzando bien en esa medida. ¿Y sobre el contenido? Pero ahí hubo como un cambio de estrategia que no se explica del todo. Y sobre el contenido, las críticas que han venido de los sectores de Chile Vamos y distintos sectores también de la izquierda, centroizquierda, es que es una propuesta que al parecer se pasó unos pueblos en las medidas de restricción constitucional de los derechos constitucionales que propone. Ahora, esto se va a tener que discutir, y como dice el ministro Arrau, bueno, lo presento y más o menos discutámoslo. Y marcado ya esa cancha, probablemente esto va a ir avanzando bien. ¿Por qué lo digo yo de esa manera? Porque se ha demostrado de manera bien amplia un rechazo a los artículos más conflictivos. Entonces probablemente eso se van a descartar y nos vamos a quedar con cosas un poquito más de detalles, ajustes, y que sean necesarios y que faciliten obviamente ojalá la agenda de seguridad. Todo debería apuntar para allá, que esta reforma avance. Solamente termino con un punto, que es lo que ha levantado el alcalde también, Mario Desbordes, que me parece importante en un sentido como político, sociológico, que es el cansancio de gran parte de la ciudadanía respecto a un estado de sitio de facto frente al narcotráfico. ¿Qué va a pasar con eso? La ciudadanía cada vez menos va a diferenciar lo que es una democracia plena de lo que es probablemente un estado donde hayan libertades más restringidas, y eso no sabemos dónde termina. Lo hemos hablado en otros programas, que este es un elástico que finalmente se va cansando, y la ciudadanía, como no puede salir a la calle, como no puede disfrutar el espacio público, como no puede transitar en el transporte público, finalmente dice, bueno, ¿y qué libertad me están hablando? Ese fenómeno es súper peligroso en la sociedad y hay que ponerle el punto. Jorge. Oye, mira, yo creo que el gobierno terminó enredándose por completo, y a propósito de lo que comentábamos en el segmento anterior. La verdad es que la agenda de seguridad en general
requiere reformas legales. Y de hecho hay varias propuestas que están planteadas que yo creo que van a ser parte de un acuerdo con la oposición. Quizás no con toda la oposición, pero con un segmento relevante. Pero al mezclarlo con una reforma constitucional de este tipo y el carácter de esa reforma, creo que no solo desvía la atención, sino que socava la unidad necesaria para poder desplegar la agenda de seguridad, que al mismo tiempo se sustenta mucho más en la gestión y en la coordinación con las policías, con el Ministerio Público, con las distintas instituciones del Estado para enfrentar estos fenómenos. Entonces, creo que el gobierno, precisamente en ese envalentonamiento, es decir, que podemos ir por más, termina también afectando su propia agenda. Yo creo que desde el punto de vista del contenido, la reforma constitucional no solo es completamente innecesario. Tú tienes hoy día en la Constitución todos los instrumentos que te permitan disponer, ¿no es cierto?, de reformas legales y de gestión para poder enfrentar esto. Pero ahí es donde está la división de almas dentro del propio gobierno, porque creo que esta propuesta representa profundamente lo que piensa Kast, lo que piensa Raúl, lo que piensan los republicanos. Esta es una reforma republicana que ya fue derrotada en el 2023. No un error de cálculo, digamos. No, que insisten y que quieren marcar un punto y que incluso también quieren con eso hegemonizar dentro de la derecha. Y lo que se plantea, a propósito de lo que tú preguntabas del senador Buenchumilla, lo que se plantea como lo iliberal, en que incluso parte de la derecha lo cuestiona en esos términos, no es sino una deriva autoritaria. Así lo interpretas. Es que eso es. O sea, lo iliberal, que es una expresión un poquito ciútica que se ha puesto de moda, ¿no? Lo que traduce es cuando los gobiernos, a través de reformas legales que hacen incluso a través de los parlamentos, formando mayoría, socavan la división de poderes, debilitan los balances de poder que todo gobierno debe tener y tienen un curso autoritario. ¿No? Eso es Orbán, eso es Chávez, como se ha destacado por mucho, y eso es lo que el constitucionalismo moderno articuló como defensa de la experiencia alemana. O sea, no basta con pasar por el Congreso en la discusión democrática, como dijo el ministro Alvarado. Por cierto que no, porque esto tiene un problema sustantivo de la democracia y del cuidado de los balances de poder que una democracia tiene que tener. Cuando eso se altera, tú tienes, ¿no es cierto?, no solo la tentación autoritaria, sino que la deriva autoritaria. Por eso que digo que esto parte del constitucionalismo a partir de la experiencia alemana. ¿Por qué? Porque Hitler llega al poder. Y de eso estamos hablando, no es otra cosa. Hitler llega al poder democráticamente y se transforma en una dictadura, con todas sus consecuencias, y con toda la tragedia que significó eso en España y en Europa. Y el constitucionalismo lo que precisamente busca es generar contenciones para evitar esa deriva. Entonces, cuando tú tienes reformas constitucionales que quieren buscar, ¿no es cierto?, una mayor concentración del poder en el Ejecutivo, de reforzar sus facultades, de alterar o limitar derechos. Lo que tú tienes es esa deriva autoritaria propiamente tal. Michael, ¿ves ese riesgo institucional? No, en la medida en la cual han habido amplias voces desde distintos sectores dentro de las derechas que han tenido una conciencia muy clara respecto a qué significa una concepción sustantiva de la libertad y la democracia. Y en ese sentido me parece que es importante destacar que lo que menciona Jorge estamos de acuerdo. ¿En qué sentido? No solamente el mecanismo de la democracia importa, sino también las propuestas sustantivas de las ideas de fondo, porque si no estaríamos descartando de fondo la discusión de ideas, sino que solamente serían como mecanismos que habilitan o no habilitan a las propuestas. Y en ese sentido creo que estamos de acuerdo a que no, la discusión democrática requiere de una discusión sustantiva, no solamente de validarlo a través de un mecanismo u otro. A mí me parece muy importante también reconocer estos fenómenos iliberales o autoritarios, porque efectivamente pueden aparecer en distintos segmentos políticos. O sea, el ejemplo que menciona Jorge de estos dos extremos, por así decirlo, Orbán y Chávez, en Chile los vivimos también en la primera propuesta de reforma constitucional, en la cual era una propuesta autoritaria en muchos sentidos y liberal en muchísimos sentidos, y que era sustancialmente iliberal. Y hoy día algunos sectores dentro de la derecha han sido muy claros en decir que algunos puntos de la reforma son
no están apuntando hacia el mayor resguardo de los derechos constitucionales de las personas. Y a mí me parece que eso es muy valioso. Como que yo creo que no nos damos el tiempo suficiente de reconocer el trabajo autocrítico que tiene la derecha y de autorrevisión respecto a sus propuestas. Pero lo que viene después de esa mirada crítica es ajustemos los plazos, restringamos cierta propuesta, que esto pase, que el control esté en el Senado, por ejemplo, para decretar un estado de excepción de esta naturaleza. Eso es súper relevante, porque esos mecanismos finalmente te van dando los equilibrios que justamente menciona Jorge para que las propuestas sean más razonables. Es que esa era mi pregunta, si es que este es un proyecto que se puede ajustar en términos de los parámetros o hay un problema de fondo. Es que el problema, la forma en este caso, denota el fondo. ¿En qué sentido? Los plazos, obviamente es un tema de límites prudencial, pero en ese sentido uno dice, ¿sabéis que hasta acá no llegamos porque me parece que es mucho? Ese criterio es súper relevante. Entonces los plazos, los mecanismos, quiénes aprueban o quiénes no, cuáles son los contrapesos, son puros mecanismos formales, hablan respecto del fondo. Y en ese sentido, que hayan algunas propuestas de reformar y de reescribir estos artículos, ¿para qué? Resguardando el foco que tiene esta reforma, que ojalá dotar de mayor seguridad a algunos sectores de la población, se puedan implementar respetando las libertades individuales. Y eso es súper importante. Entonces, forma y fondo acá no están divididos. Jorge. Pero el punto es que toda esa arquitectura ya está en la Constitución. No necesitas tener otros instrumentos especiales porque todo ese andamiaje está en la Constitución. ¿En los actuales estados de excepción? En los actuales estados de excepción, tanto en el de emergencia, incluso en las situaciones más graves, ¿no es cierto?, que el estado de sitio. El punto, entre otras cosas, y por eso que el plazo es relevante, porque está dentro de la concepción de ellos. Cuando plantean 120 días, 130 días versus estados de emergencia o de sitio de 30 días o 15 días con obligación de sujeción al Congreso, es transformar los estados de excepción, que son, como la palabra lo dice, excepcionales, para circunstancias especiales, transformarlo en un modo de régimen permanente, ¿no? Ahora, eso pero tenemos... Eso es excesivo igual, régimen permanente creo que no está escrito en ninguna parte. No, pero cuando tú lo concibes con esa laxitud de los plazos, es la concepción que está. Ahora, digámoslo, es lo que hemos tenido con las renovaciones permanentes de los estados de emergencia, ¿no es cierto?, en zonas determinadas, o lo que plantea bien Michael, de lo que ha advertido Mario Desbordes, de que obviamente también la gente hoy día tiene condiciones en que va restringiendo sus libertades permanentemente por el predominio del crimen organizado en algunos barrios, por todo lo que ese control territorial significa, ¿no?, de hecho, para la gente, ¿no? Pero el punto es, hoy día tú tienes una arquitectura institucional para eso, es necesario hacer reformas legales para perfeccionar el combate al crimen organizado, pero sobre todo lo que tienes es más bien las herramientas de gestión, que es lo que también ha venido resultando. Y en eso, más allá incluso creo que de cualquier crítica que se pueda hacer al gobierno anterior, en esto se avanzó. Y parte de ese avance son los resultados que hemos ido viendo en los últimos años, ¿no? Y por lo tanto, enredarnos de nuevo, incluso, mira, llevamos 15 minutos o 10 minutos discutiendo esta reforma constitucional, nos desvía. Y creo que coloca una agenda ideológica por parte del alma republicana del gobierno, que incluso en sectores de la centro-derecha obviamente son vistos con mucha distancia. Va a estar interesante la discusión en el Senado, porque el proyecto va a llegar, definitivamente, así lo ha planteado el ministro Arrau. Michael Comber y Jorge Insunza han estado con nosotros esta mañana en Voces del Poder. Gracias, Michael. Gracias, Jorge. Nos vemos. Que esté muy bien. Buenos días. 10 de la mañana con 7 minutos, nos vamos a la pausa. Imágenes de Santiago con pronóstico de precipitaciones para el día de hoy. 11 grados 9 décimas la temperatura del momento, bien estable, máxima en torno a los 14, 15 grados en la región metropolitana. Pausa y ya volvemos con más. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.